Crees y serás salvo. Doctrina protestante, por donde lo busca. Cree y serás salvo. Esta es una de las mentiras más grandes que la iglesia protestante profesa. Mentira. No es suficiente creer para ser salvo, y hoy se lo voy a demostrar con capítulo y versículo. Vean, muchos católicos hoy día, y lo digo así porque es lo que está ocurriendo, andan pensando como piensan los protestantes. Sí, lo están haciendo. Para ellos ya es suficiente creer y ya alcanzaron la salvación. Satanás lo tiene engañado. Satanás lo tiene perdidos. Miren, Juan 3:16 es la síntesis de la buena nueva. Es el corazón de la historia de la salvación. Viendo concretizar el amor extremo de Dios al enviar a su Hijo para la salvación de los hombres. Cristo no vino a condenar al mundo, pero enfatiza la necesidad de creer y tener una fe viva. Es decir, tener una fe que nos lleve a alcanzar la vida eterna. Por tanto, no es suficiente solamente creer. No es suficiente. Eso póngale sello, como dice Tijerina. Miren, el amor de Dios se resalta. Tanto amó Dios al mundo que dio a su Hijo. ¿Qué nos está indicando aquí las Escrituras? Indica que la iniciativa de salvación proviene del amor divino del Padre. Cristo es el Salvador. Él es el regalo de Dios. Él es el único mediador para alcanzar la vida eterna. Creer en Jesús no es solo un asentimiento intelectual, porque no basta solo creer. Es una aceptación personal de salvación que transforma la vida, no se queda estática, está en movimiento. Pero la secta protestante es mentirosa. Dicen, solo cree y serás salvo. Pero lo que no sabe el pastor es que con ese argumento, lo que él está haciendo es reducir la fe a un mero asentimiento intelectual, haciéndola insuficiente. Y lo peor es que muchos lo creen. Solo cree y será salvo. Lo que hacen es que la salvación la presentan cómoda. ¿Y qué es lo que hacen? Echan a perder el sacrificio de Cristo en la cruz, haciéndolo innecesario. Entonces, en otras palabras, Cristo murió de balde. No hay ningún provecho de la muerte de Cristo en la cruz. Porque yo no necesito eso. Lo que necesito es creer. Y esa es la mentira que los protestantes, instrumentos de Satanás, nos están metiendo como un virus que intenta propagarse dentro de la Iglesia Católica. Pero dense en cuenta que para evitar el infierno tenemos que estar en gracia de Dios, no hay otra alternativa. Tenemos que estar en amistad con Dios para romper la barrera y el muro que nos separa de Él. ¿Cómo? Mediante la erradicación del pecado original y el pecado mortal. Vean, mi nombre es Ángel Gallo, soy licenciado en teología, laico, católico, nicaragüense. Y antes de empezar, pongámonos en las manos del Señor Jesús. A ver, amado Dios, que el amor de tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo, nos cobije y nos envuelva y nos cuide. Por favor, Señor,
Danos un agradable día de trabajo en comunión con los demás y un hermoso regreso a casa. Que así sea. Amén. Bendito seas, alabado Padre Celestial. Bendito sea Dios del cielo. Bendito sea Jesús. Bendito sea por siempre, Señor. Gracias. Gracias y amén. Bien. Miren, Juan 3:16 dice así: por tanto amó Dios al mundo que entregó a su Hijo unigénito, para que todo el que crea en Él no perezca, sino que tenga vida eterna. Palabra de Dios, te alabamos, Señor Jesús. Aquí está el corazón del Evangelio de Juan. Esta es la síntesis de la historia de salvación que representa el amor incondicional de Dios Padre, quien entrega a su Hijo único para la salvación de la humanidad, ofreciendo la vida eterna a todo el que cree en Él. Dios es el motor anunciando que la salvación no es una iniciativa humana, sino una respuesta del amor incondicional de Dios hacia el hombre. Sepan que la encarnación y la cruz es la entrega del Hijo único. Ahora, ¿qué entiendo yo por la encarnación y el sacrificio redentor de Jesús en la cruz? Creer y confiar en Él. Entonces, no podemos decir basta creer y ya soy salvo. Ese es el error de la secta protestante. Ese es el error del pastor mintiendo, diciendo solo tienes que creer, y yo le agregaría y serás engañado, amigo. Solo tienes que creer y le agrego y será engañado, amigo. No es así. Se trata de vivir de acuerdo con el Evangelio de Cristo, más nada. ¿Para qué? Para ser conducido a la salvación y poder alcanzar la vida eterna. Creer implica una fe viva que actúa por el amor. No hay salvación automática, no existe, por donde lo busque. Porque no es solo una aceptación intelectual. Creer implica vivir la fe a través de las obras y los sacramentos. Jesús en su misión no vino a condenar, sino vino a salvar, siendo tú y yo quienes vamos a decidir si nos salvamos o no. ¿Y por qué somos nosotros? Porque somos nosotros los que si aceptamos o no aceptamos. Acercarnos a la luz o alejarnos a ello es otra realidad. Resumiendo la buena noticia, Dios ama al mundo y ha dado a su Hijo para que a través de la fe y la conversión de vida alcancemos la vida eterna. Mire, San Agustín lo diría de esta manera. Escuche bien. Quien te creó sin ti, no te justifica sin ti. Quiere decir que Dios te creó sin que tú lo supieras. Pero Dios no te justificará si no presta el conocimiento de tu voluntad. No hay de otra. Tú tienes que corresponder a ese amor de Dios diciendo un sí. Juan 3:21 dice así: pero el que obra la verdad se acerca a la luz, para que quede manifiesto que actúa como Dios quiere. Palabra de Dios, te la amo, Señor Jesús. Ahí está, no es suficiente creer. El que obra la verdad se acerca a la luz, para que quede manifiesto cómo actúa como Dios quiere. La llamada es a una fe activa. Lo está diciendo claro. Una fe activa coherente de vida, donde la fe no es solo un creer, como lo dice el pastor protestante, cree y será salvo. No, mentira.
sino que creer son las acciones transformadas por la gracia divina que reflejan la luz de Dios para que se ponga de manifiesto tu obra. Pero obra según la voluntad de Dios, porque el que cree obra para bien según la luz. Así lo dice Juan. Juan 3:36 dice así: el que cree en el Hijo tiene vida eterna. El que resiste al Hijo no verá la vida, pues siempre le acecha la ira de Dios. Pastor, tenga cuidado. Al que dice no verá la vida, pues siempre a usted le va a acechar la ira de Dios por mentiroso. Mire, aquí la palabra que se usa es pisteu, que se traduce por creer. Aunque la primera acepción sería confiar. El que confiando, sin embargo, en la segunda parte de este versículo 36 aparece otra palabra, apisteu, que significa no creer, que es igual a desobedecer. Y es que los traductores deberían de utilizar, por ejemplo, así: el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero quien desobedece al Hijo no verá la vida. Entonces, tenemos que creer, tenemos que obedecer, porque el que cree obedece y el que no cree desobedece. Eso lo hacen los protestantes, eso es normal en ellos. Ellos no obedecen a las Escrituras, aunque dicen, si está en las Escrituras creemos, pero en la Escritura están los mandamientos de Cristo, pero no creen ni obedecen. Los expertos en su léxico, diccionario interlineales, consideran que la interpretación es desobedecer. Entonces, el que cree obedece y el que no cree desobedece. ¿Qué tenemos que hacer para salvarlo? Obedecer a Dios, haciendo lo que Él manda. Ahora escuchen cómo lo dice Juan 8:51. En verdad os digo que si alguno guarda mi palabra, no gustará la muerte jamás. Palabra de Dios, te alabamos, Señor Jesús. Miren, el que guarda, no el que cuida, es el que guarda. Es decir, el que practica mi palabra, el que obedece mi palabra, jamás verá la muerte. Entonces, la salvación viene por una fe que obra. Y no como lo dice la secta protestante, solo por fe. Mentira, se equivocó, pastor. Y sigue diciendo Gálatas 5:6, escuche: porque en Cristo Jesús ni la circuncisión ni la incircuncisión tiene valor, sino solamente la fe que actúa por la caridad. Palabra de Dios, te alabamos, Señor Jesús. Entonces, la fe produce obra. Ahí está claro. Pablo hace una síntesis. Pastor, no se equivoque más. Pablo dice que la vida cristiana se equilibra con la fe y la obra. Esa es la balanza correcta, poniendo el amor como el motor de la justificación y como un traslado en que el hombre nació como hijo del primer Adán al estado de la gracia en adopción entre los hijos de Dios por medio del segundo Adán, nuestro Señor Jesucristo. El estado no reduce mi condición, sino que soy primero un pecador, porque mis primeros padres transgredieron la ley de Dios. Y por generación heredé el pecado original que se radica por el bautismo. Cuando me bautizo, se elimina el pecado original y la conversión. Es decir, me bautizo, pero me limpio los pecados, pero me convierto. Quedando en mí, después de la conversión, queda en mí la concupiscencia. La concupiscencia, que no es más que la inclinación que tenemos al mal. Y que por falta de colaboración con la gracia,
Es decir, cuando yo no colaboro, cuando yo no me agarro de esta fe, cometo yo pecado. Sencillo, sencillo. Si no colaboro con la gracia, voy a cometer pecados. La justificación es una verdadera revisión de los pecados que en términos positivos es una renovación y santificación del interior del hombre. Es una limpieza que me extirpa el pecado. En el mejor entendimiento bíblico diríamos, es una erradicación esencial del pecado. O sea, verdadera limpieza, verdadera extirpación del pecado. La verdadera fe no es teórica, no lo debe ser, sino que debe expresarse haciéndose vida mediante el amor y las obras. Tener fe es poner en práctica lo que creo, con una fe activa, y se realiza a través de la caridad, es decir, a través de la obra. Y llega a ser esto la forma más elevada de amor. Por fe entendemos tener confianza, obrando en unión con todos esos factores que incluyen el corazón, el entendimiento y la voluntad. No hay vuelta de hoja. Sin la fe completa, escuchen bien esto, sin la fe completa no es posible la salvación. Entonces no basta solamente creer. No basta solamente creer. Esta fe que obra por la caridad es impulsada por el Espíritu Santo, produciendo frutos como la paz, la paciencia y la bondad. Separándose de la obra de la carne, en resumen, la salvación se vive en una relación viva con Cristo, que nos transforma mediante la caridad. La fe es el inicio de la salvación del hombre, pero no es la salvación total, es el inicio, es un caminar. Creer es depositar la confianza que Jesús murió y resucitó por nuestros pecados, mientras que ser salvo significa recibir la gracia de Dios, liberando al ser humano del castigo eterno. Creer no es solo un conocimiento intelectual, pastor. Vuelvo y se lo digo, se equivocó de nuevo, porque lo que está haciendo, pastor, es hacer insuficiente la muerte de Cristo en la cruz. Y escuche lo que le voy a decir. Bueno, no se lo digo yo, se lo dice Santiago 2:19. Oiga cómo le dice. ¿Tú crees que Dios es uno solo? ¿Tú crees que Dios es uno solo? Bien haces. Bien haces. Pero también los demonios creen y tiemblan. Palabra de Dios, te la amo, Señor Jesús. ¿No es increíble esto? Los demonios creen y tiemblan. El versículo es claro, que no basta simplemente el reconocimiento de creer. Porque los demonios creen y tiemblan. Y porque creen los demonios son salvos. No, Señor, se equivocó. Ahí es donde el creer es insuficiente. Porque si los demonios creen y yo creo, van a ser salvos como lo soy yo. Eso no hay vuelta de hoja. En cambio, la fe debe llevarnos a una transformación de vida y de acciones, reflejando una relación genuina con Cristo. La fe verdadera debe ir acompañada de obras. ¿Escuchó? La fe verdadera debe ir acompañada de obras. Incluso la Escritura dice que los demonios creen en Dios, pero no le obedecen. Lo mismo, lo mismísimo. Porque son una fotocopia de los protestantes de Satanás. Ellos creen en Dios, pero no le obedecen. No le obedecen. Hebreos 11:6 dice así: ahora bien, sin fe es imposible agradar a Dios. Pues el que se acerca a Dios
ha de saber que existe y que recompensa a los que le buscan. Palabra de Dios, te alabamos, Señor Jesús. La Escritura no se contradice, es clara. No es solamente creer en Dios y en su existencia. No, Señor, no es así. Dios premia a los que le buscan y Dios da a cada cual según Él ha dispuesto. Hebreos 11, 16. Este capítulo de Hebreos le podemos llamar, porque es impresionante, es bien impresionante, lo podemos llamar que ahí están los campeones de la fe. Todos. Porque actuaron y se movieron como Dios lo ordenó. Tal el caso de Abraham. Y otros mil. Eliseo, Samuel. Bueno. Miren, por fe somos peregrinos en la tierra que se le prometió. Sí, Abraham fue peregrino por la fe en la tierra que se le prometió. Y otra cosa, nunca llegó a poseer, nunca la llegó a tener. Pero él creyó. ¿Por qué? Porque lo que él hizo movido a esa tierra que se le prometió y que nunca poseyó literal o físicamente hablando, era un camino previo a la gloria eterna, a la patria celestial. Si lo notan, verán que la fe apunta siempre a más, a más, a más. Lo incluye todo y apunta a más todos los días. Todos los días. Y escucha Marcos 1:15 como lo dice. El tiempo se ha cumplido y el reino de Dios ha llegado. Convertidos y creed en la buena nueva. Palabra de Dios, te alabamos, Señor Jesús. Mira, hay que cambiar de vida. Tenemos que creer en el Evangelio porque ese es el conjunto de verdades que apuntan a Jesucristo y cuya predicación genera la fe que justifica. Vean el caso del eunuco de Etíope. Eso está en Hechos de los Apóstoles, capítulo 8, versos 26 al 40. Mire, Felipe le presenta el Evangelio a propósito de Isaías 53. Y el etíope no lo entendía. Y no sabemos lo que compartió con Felipe. El texto de Hechos no lo dice. No está, no dice nada. Pero sabemos que la reacción del etíope, que al final le dijo a Felipe, fue lo siguiente: aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Entonces, no basta solo creer. No es solamente creer. La fe te lleva a más, a más. Se le presentó el bautismo como necesario para entrar en una relación con Cristo, el Señor, y ser cristiano a partir de ese momento y añadido a la iglesia. Juan 8:24 dice así: ya os he dicho antes que moriréis en vuestro pecado, porque si no creéis que yo soy, moriréis en vuestros pecados. Palabra de Dios, te alabamos, Señor Jesús. Hay una advertencia severa en este pasaje sobre la necesidad de la fe para la salvación. Vean, la expresión yo soy, en griego, ego eimi, es una referencia directa al nombre de Dios revelado a Moisés en el Antiguo Testamento, Éxodo 3:14. Jesús se está identificando como Dios mismo.
No creer en su divinidad es rechazar la verdad de quién es Él. La salvación no es automática, no, señor. La Iglesia Católica enseña que la fe en Jesús, el Hijo de Dios y Salvador, es indispensable para no perecer en la muerte espiritual. Como consecuencia final de persistir en el pecado sin arrepentimiento, que no es más que la separación eterna de Dios, muerte espiritual que significa morir sin haber aceptado la gracia de Dios, cerrándose a la salvación. Juan 11:26 dice así: y todo el que vive y cree en mí, aunque muera, vivirá. Palabra de Dios, te alabamos, Señor Jesús. El Señor se lo dijo a la hermana de Lázaro. ¿Crees esto? ¿Crees esto? El Señor le está hablando de una verdad que Él le está revelando. Y saben, no es fácil de creer. No es fácil de creer. Y vuelvo y lo repito, no es fácil de creer. Todo el que vive y cree en mí no morirá para siempre. Cristo le está pidiendo que crea en sus palabras. Él es el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por Él. Pregunto, ¿estamos preparados para dar el paso? Sepan que muchos no han creído en Cristo. Tenemos el ejemplo vivo, presente, delante de nosotros, la secta protestante. Llámense en iglesias bautistas, testigos de Jehová, mormones, iglesias de los últimos días, pentecostales, etc. Todas dicen creer, pero no aceptan a Cristo en el pan y en el vino. No lo aceptan. Nunca lo han aceptado. Y la Escritura dice, el que come mi cuerpo y bebe mi sangre, permanece en mí y yo en él. ¿Podrá permanecer Cristo en esos hermanos cuando renuncian a comer el pan y el vino? Porque ellos afirman que eso solo es un símbolo, anulando el sacrificio de Cristo en la cruz a un mero asentimiento intelectual, más nada. Romanos 19 dice así: porque si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios le resucitó de entre los muertos, serás salvado. Palabra de Dios, te alabamos, Señor Jesús. Aquí quiero hacer un paréntesis. El protestante nunca te va a decir lo que dice la Escritura, serás salvado. Ellos dicen serás salvo. Y cuando dice serás salvo, estamos hablando en presente. Entonces tendrían razón que solo lo que necesito es creer porque ya estoy salvo. Pero la Escritura jamás, y esto se lo afirmo toditos ustedes, sea la Reina Valera o cualquier Biblia, es más, la de los testigos de Jehová, pues, en esa Biblia dice, serás salvado. Es decir, en futuro. Hay un proceso para alcanzar la salvación. Por lo tanto, no basta solo creer. Ahora, quiero aclarar un poco por qué Pablo escribe esto. Miren, cuando Pablo escribe esto, se refiere, a lo que se refiere Romanos 10:9. Cuando él escribió esto sucedía con las persecuciones en el primer siglo.
En esa época había injusticia de todo tipo en contra de la Iglesia Católica. Mira, llegaba el soldado romano y te ponía una lanza en el pecho. ¡Bum! Y te preguntaba, ¿eres tú un discípulo de ese Mesías crucificado, derrotado? ¿Lo eres? Confiésalo. No era fácil ser cristiano. No era fácil ser seguidor del maestro. Confiésalo. ¿Sabes? Ahí lo tenías que decir con la boca. Es lo que está diciendo, porque si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios lo resucitó entre los muertos, serás salvado. Ahí lo tenías que decir con la boca y con una lanza en el pecho. Con una lanza en el pecho. Jesucristo es el Señor. Y ahí mismo, cuando lo decía, quedaba muerto. Quedabas muerto. Confiésalo con la boca, atrévete. Se dan cuenta, no podemos ser superficiales. Cuando se habla de decir con la boca, Cristo es el Señor, es ir en contra de todo. No es solamente decirlo en un momento, es declararlo con nuestra voz y con nuestras acciones de forma permanente que nos lleven a la salvación. No sigamos con esos evangelios mágicos, esotéricos de los protestantes. No es suficiente creer. Romanos 8:4 dice así: efectivamente los que viven según la carne desean lo que es propio de la carne, mas los que viven según el Espíritu buscan lo espiritual. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor Jesús. La justificación de la ley se cumple no por la fe, sino por caminar en el Espíritu, que es lo mismo decir, el que tiene fe vive en el Espíritu, por lo tanto no viven en la carne, sino según el Espíritu. Entonces notemos cómo Pablo nos está hablando de cumplir la justicia, viviendo en el Espíritu, que supone, por supuesto, la fe. No hay contradicción. Santiago, al igual, no contradice a Pablo cuando enseña: ya veis, como hombre es justificado por la obra y no por la fe solamente. Santiago 2:24. Porque aquí Santiago se refiere a una fe muerta. Así también la fe, si no tiene obra, es realmente muerta. Ahí está claro, Santiago 2:17. Mientras que por otro lado se entiende que por la obra buena brota la fe. Una fe de verdad, una fe viva. Además, debo decir que justificación para Santiago es la declaración divina exculpatoria en el tribunal de Dios. Para Pablo es limpieza, purificación y santificación. Para Santiago, justificación es una declaración legal a favor del pecado en el tribunal de Dios. No se contradicen, están hablando de diferentes cosas. Pablo habla de una fe viva, la fe que obra por la caridad, y Santiago se refiere a una fe muerta, que tiene que ser vivificada y perfeccionada por la obra. Es una fe que se evidencia por la obra, porque las obras son las que dan vida a la fe. De ahí que afirmamos que por las obras Abraham fue justificado por la fe. Es lo mismo que dice Santiago, que es una fe que obra. Abraham obró y se lo contó por justicia, porque creyó por fe y obró. Pablo acentúa el valor de la fe. Escuchen, los judíos presumían de la ley y su cumplimiento, mientras que Santiago le escribe a cristianos tibios y por eso acentúa el valor de la obra. Pero ambos, sin duda alguna, están de acuerdo en exigir una fe viva, activa, santificadora, completa y total. No hay contradicciones.
Solo escuchen lo que viene a decir Efesios 4:6. Miren cómo lo dice Pablo. Pablo es increíble. Dios nos ha elegido en Él antes de la fundación del mundo, para que vivamos ante Él santamente, sin defecto alguno, en el amor. Verso 5. Nos ha elegido de antemano para ser sus hijos adoptivos por medio de Jesucristo. Porque si lo quiso voluntariamente, verso 6, para que alabemos su gloriosa benevolencia con la que nos agració en Él amando. Palabra de Dios, te la damos, Señor Jesús. Vale, vamos a ir concluyendo ya. Yo creo que ya le quité mucho tiempo. Vamos a concluir, termino. Este es un texto fundamental porque revela el plan eterno de salvación, destacando el amor inmenso de Dios, el don de la gracia, la vocación universal a la santidad y el libre albedrío humano. Dios nos eligió en Cristo desde antes de la creación del mundo para que seamos santos y sin mancha ante Él. Esta elección es un llamado a que los seres humanos debemos responder activamente. Y Efesios 1:12 dice así: para que alabemos su gloria, lo que ya de antes esperamos en Cristo. Palabra de Dios, te alabamos, Señor Jesús. Lo decíamos al principio, es importante preocuparnos por la salvación personal del alma. Y no solo del alma, la salvación también de los demás. Pero todo siempre lo haremos para gloria de Dios, para que yo pueda estar en gracia de Dios, para glorificarle. Yo quiero llegar al cielo para glorificarle. ¿Cuál es el objetivo de mi vida? Glorificarle. ¿Qué me hace feliz? Glorificarle a Él. ¿Para qué estoy aquí? Para glorificar a Dios, más nada. Efesios 1:13 dice así: en Él también vosotros, tras haber oído la palabra de la verdad, la buena nueva de nuestra salvación, y haber creído también en Él, fuiste sellado con el Espíritu Santo de la promesa. Y 1 Corintios 10:31 lo dice así: por tanto, ya comáis, ya bebáis o hagáis cualquier otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. Palabra de Dios, te alabamos, Señor Jesús. Hermanito, todo cuanto haga, hágalo todo para la gloria de Dios. Así como parte del sermón de la montaña. Vea, Mateo 5:48, termino. Vosotros pues sed perfectos como es perfecto vuestro Padre del cielo. Palabra de Dios, te alabamos, Señor Jesús. ¿Para qué estamos aquí? Para hacernos como Cristo. Tenemos que ser ambiciosos, hermanito. Hay que aspirar a ser como Él. Todo me viene a la mente en el texto. Eso es preciosísimo. Donde Yahvé Dios convoca a su pueblo y le dice, Levítico 9:2 dice: sé santo, porque yo, Yahvé, vuestro Dios, soy santo. Palabra de Dios, te la damos, Señor Jesús. Dios se escogió para sí ese pueblo, para que nosotros los gentiles, los que no estábamos ahí, seamos injertados en ese pueblo. Seamos injertados en ese pueblo. Para gloria de Dios. Y en eso estamos. Y a eso, y hacia ese camino, hermanito, vamos. No solo es creer, eso no es suficiente. Esa es palabra de Satanás. Recuerden a Santiago, así también la fe, si no tiene obra, está realmente muerta. Santiago 2:1. No se dejen engañar de las sectas protestantes. La fe va más allá. La fe va más allá. La fe no es solo creer. Eso te limita. La fe sin obra está muerta. La fe sin obra está
está muerta. Y lo peor de todo, puede que estés perdiendo tu salvación por creer en doctrina de hombre, doctrina como la de los protestantes, doctrina como la que te dice el pastor. Esos solo son instrumentos de Satanás. Que el Señor nos ayude para su gloria. Amén. Y por favor, no se le olvide darle clic, darle link a la campanita y de suscribirse en este canal católico. Iglesia y Apologética, ay de mí si no evangelizo, Ángel Gallo. Y gracias hermanito por haber compartido su tiempo conmigo viendo y escuchando este video. Quizás pueda estar acompañado con algún amigo. Y si no estaba hoy, invítelo para el próximo video. Y otra cosa, por favor, no dejen de poner sus críticas. No dejen de poner sus sugerencias. Digan. No tengan miedo de hacerlo. Que me gusta. Me gusta. Hágalo en los comentarios, que son de gran ayuda y adiós. Que el Señor me los bendiga. Amén. Hasta pronto.